Hey, ¿qué tal, pequeños animalillos del bosque? Un placer saludarlos de nuevo en esta ocasión. Y bueno, primer disclaimer, y creo que el único disclaimer, pues es mi audífono, ¿no? O sea, yo me lo compré, obviamente, pues no me van a estar regalando un audífono de este precio, desafortunadamente, ¿no? O sea, si no me regalan los otros, pues menos de estos, ¿no? Entonces, pues ahí está el disclaimer, pues obviamente no hay ninguna presión de ningún tipo de decir algo, ¿no? O sea, obviamente son mis pensamientos. Segundo disclaimer, lamentablemente no tengo otro audífono con cual compararlo, o sea, por Dios, al menos no de momento. Si acaso, tal vez en la review voy a mencionar aquí bueno, pues es nada más como una mención rápida del Elysian Pilgrim, 64 Audio U12T y si acaso el Sony M9, ¿no? Pero nada más ciertas menciones, nada más rápidas, porque como tal no es una comparativa, ¿no? No me dio tiempo como para hacer una comparativa y no tengo un audífono pues, verdaderamente de la misma gama de precios con cual compararlo, ¿no? Lamentablemente no tengo el Shure KS 1200 ya, porque ese hubiera sido bueno. O sea, ese yo creo que hubiera estado bien compararlo, al menos en cuestión de detalles, separación instrumental, ciertos tecnicismos. Pues primero que nada, pues vamos con la presentación, como siempre, ¿no? Vámonos rápido. Y bueno, pues aquí tenemos la presentación. Como podemos ver, una caja dorada. Pues ya, ¿no? O sea, está como que un poquito simple. Y de buen tamaño, o sea, más o menos. De hecho, aquí vamos a tener una pequeña comparativa con el Pilgrim. Que podemos ver pues, si es más... Bueno, si lo podemos así. Están casi del mismo tamaño, pero pues sí, la del Pilgrim está... Es que no se ve, no está mucho espacio. Pero sí está un poco más pequeña del Pilgrim, pero pues lo que te esperas, ¿no? Porque es el Pilgrim. Y es el más barato, ¿no? De Elysian, y pues este es el más caro. Entonces ya vamos subiendo y honestamente pues está algo sencillo porque pues aquí vienen los audífonos, aquí viene el cable en esta parte de aquí y pues aquí nada más lo abres y viene los accesorios que un poquito a deber porque son básicamente los mismos accesorios del Pilgrim, o sea en serio, que aquí tiene esto de aquí que pues dice make no compromises, ¿no? Y obviamente tiene la documentación, una tarjetita y aquí su toallita pues para que lo limpies, ¿no? Bastante bonita, pero pues, pues el Pilgrim también tiene lo mismo. Y nada más pues aquí tiene una tarjeta de que de garantía. Y pues el Pilgrim también tiene lo mismo. Entonces esto aparte de aquí es literalmente lo mismo que el Pilgrim. Lo que sí cambia del Pilgrim es que este tiene un estuche negro. De hecho aquí traigo un cable que pedí. Y pues ya, nada más trae su limpiador. Pero pues aquí está, ¿no? O sea, está bonito, obviamente. Este case sí está bonito. Y es de nuevo diferente del Pilgrim, que es blanco. Pero de ahí en fuera los accesorios son básicamente los mismos. Entonces, pues teniendo en cuenta que el Pilgrim cuesta como una novena parte, pues sí queda un poquito de ver los accesorios. Porque además viene con 3 almohadillas SpinFit. Las mismas que trae el Pilgrim, que viene con el Annihilator 2023. Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta que cuesta 9 veces más el Annihilator, pues sí, nada más tiene una cajita que no necesariamente es mejor, a lo mejor sí un poquito, pero pues ese es como que lo único que tiene extra, ¿no? Entonces queda muchísimo de ver, yo creo que en accesorios el Annihilator por $3,000. Lo que sí le va a hacer paro, como vamos a ver, es el cable. Para muestra rápida, pues el Pilgrim trae los mismos 3 accesorios aquí, y aquí trae su estuche que pues sí, en efecto sí se siente ligeramente más sencillo, que igual está muy bonito, y aquí trae sus SpinFit y también su limpiador. Y sí, de nuevo se siente pues sí más sencillo el Pilgrim, pero pues a lo mejor a algunas personas les guste más la forma y el color en blanco, ¿no? Pero pues en sí es lo único que cambia. Y bueno, evidentemente donde brilla bastante el audífono, pues es un audífono muy bonito. Esta es la versión de titanio, que tiene esta parte de aquí, el faceplate de titanio, y por ende también tiene la boquilla de titanio. Entonces aquí como podemos ver, pues un audífono algo grande, muy bonito y serio, ¿no? O sea, no es muy... No llama demasiado la atención, no es un diseño muy fashion que digamos, pero se ve muy bonito, ¿no? Evidentemente, y pues su diseño donde puedes ver completamente por dentro, ¿no? O sea, cómo está todos los drivers, muy bonito. Su electrostático, su driver dinámico y los otros drivers. Aquí está. Ese es mi querido Elysian. Y pues aquí sí vienen los drivers balanceados, ¿no? Un diseño muy bonito, ¿no? Donde se puede ver todo. Y la boquilla sí está muy grande. Me parece que son 6.5 milímetros. O sea, sí es una boquilla muy grande. Si eres como yo
y no solamente tienes el oído pequeño, sino también tienes el ducto, ¿no? Del oído pequeño, también te puede generar un poco de problemas esto, porque sí está un poquito grande, ¿no? O sea, de por sí, no todas las almohadillas le van a quedar, evidentemente, porque sí está bien ancho. Muchas simplemente no entran. Pues sí puedes tener ese problema con el fit, con la salida del sonido, ¿no? Se puede bloquear dependiendo de tu oído también. Entonces hay que cuidar eso también. O sea que este audífono pues sí va a ser un poquito picky, ¿no? Con las almohadillas, lamentablemente. Va a tener que estar ahí buscando las almohadillas ideales. Y de nuevo, su cable, el Liquid Martini, muy muy bonito. Me parece, si no me equivoco, es de plata, oro y paladio. Entonces es un cable pues bastante poderoso. Muy muy bonito de nuevo. Aquí está el Liquid. Sí está bastante ancho el cable, o sea, sí está bastante resistente, de bastante calidad. Y solamente viene con la terminación 4.4. Este todavía tiene el plastiquito. Solamente viene con la terminación 4.4. Me parece que no viene con otra terminación con el Annihilator. Y otra cosa más, el cable está muy cortito. O sea, a pesar de que es un muy buen cable. Y está pesado, la verdad. O sea, de por sí los audífonos son grandes y pues está un poco pesado. Entonces, de nuevo, si tienes oídos pequeños como yo, eso también a lo mejor es un problema. O sea, oídos pequeños y lentes como yo, pues, y el cable pesado y el audífono un poco grande. Entonces, pues sí es un poco caótico el fit, como te podrías imaginar, ¿no? Entonces, al menos a mí sí me costó bastante el fit, la verdad. Y de nuevo, pero esto es lo que más me molestó a lo mejor un poquito, es que el cable fuera tan corto, porque pues sentía que en verdad no me podía alejar tanto como que pues donde tengo el amplificador, ¿no? O sea, como que sí lo sentí demasiado cortito el cable, pero pues muy bonito. Y bueno, como pueden ver, la presentación pues bastante sencilla. O sea, para hacer un audífono de $3,000, la verdad es que la presentación sí deja mucho que desear, al menos los accesorios. Así que digo, sí, yo sé que la mayoría de las personas que tenemos audífonos de esa gama usualmente no usamos nunca los accesorios. Entonces hasta cierto punto tiene sentido que pues, ni siquiera se gasten tanto en accesorios. O sea, punto, ¿no? Pero por otro lado, pues al final de cuentas, pues sí, la experiencia del unboxing, de abrir y decir, sí, se ve como algo que vale esa cantidad de precios, pues sí es algo genial, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor nos hubiera faltado un poquito más de flash, ¿no? O sea, de poder decir, ok, viene con un montón de almohadillas y así, ¿no? Por ejemplo, audífonos más baratos como el Sony M9 viene con una presentación que hasta se siente mejor, ¿no? Entonces, pues sí, bastante que desear. Se queda un poco corto el Annihilator en eso, pero el cable sí está brutal, ¿no? O sea, el cable sí es un señor cable, ¿no? Lo único que de nuevo, o sea, si tienes lentes, oídos pequeños, o sea, de por sí traes algo en los oídos y luego traes el cable que pesa como 1 kilo, pues sí, ¿no? Sí es un poquito incómodo y te va a llegar a molestar, incluso más el audífono que es grande, o sea, más el cable, ¿no? Entonces, y de nuevo que es algo corto, entonces si lo tengo conectado aquí, de pronto pues, nada más me puedo alejar como hasta aquí. Y pues sí es un poco molesto, ¿no? Es como que, o sea, pues me gustaría estar ahí, pararme, algo a hacer, pero no se puede, ¿no? Pero bueno, eso nada más es algo, pero no se puede decir, el cable sí está bastante bueno y la calidad de construcción, el audífono, pues también bastante bien, ¿no? Muy bonito, no se puede decir que no. Y bueno, como siempre mencionar que para esta review usé principalmente Topping E50 y L50. También llegué a usar un poquito el FIO K11R2R, no noté mucha diferencia, la verdad. Entonces, si acaso un poquitito más debajo y las frecuencias altas, es con lo del R2R se nota más, pero con los over-ears, ¿no? O sea, con los in-ears es casi mínima la diferencia, no vale tanto, pero con los over-ears sí. Entonces, pues, principalmente dije, pues vamos a usar el Topping, ¿no? Ya para de plano ponerlo mejor, ¿no? Lo más limpio, por así decirlo, y pues mi PC como fuente de audio. Y bueno, como tal es un audífono pues que no he leído tanto. La verdad es que yo las reviews las hago así a lo que yo escucho, ¿no? Entonces casi no leo reviews o algo así antes de hacer algo para un audífono, pero pues sí he leído cosas muy distintas, ¿no? Como siempre, yo diría que es un audífono en forma de U. Algunas personas dirían que es en forma de V,
porque se les hace un poquito más la disminución en las frecuencias medias, que obviamente vamos a hablar de eso. Empezamos con el subbajo. Por Dios, el subbajo es muy bueno. El subbajo para mí es uno de los puntos más fuertes de este audífono. Definitivamente el subbajo tiene muchísima extensión, tiene una sensación, tiene un slam, o sea, lo puedes sentir definitivamente, y no siempre sale con potencia, ¿no? No solamente cuando necesitas salir con potencia en las canciones que en verdad necesitan el subbajo va a salir, y de nuevo cuando sale con una extensión bastante brutal, ¿no? O sea, probablemente el mejor subbajo que he escuchado hasta ahora. Pero también muy cerca, por ejemplo, algo como el 64 Audio U12T se le acerca muchísimo en el subbajo. El subbajo del U12T, por ejemplo, también es muy bueno, o del Sony M9, ¿no? Pero más cercano el U12T, ¿no? O sea, si has escuchado el U12T, definitivamente se le acerca bastante de menos en el subbajo, ¿no? También es uno de sus puntos fuertes, pero el Annihilator pues sí tiene un poquito más de extensión y un poquito más solidez, ¿no? Porque algo que a lo mejor puedo llegar a criticar del U12T es que principalmente en el mid bajo, que no, ahorita ya vamos a hablar del mid bajo, es que a lo mejor el U12T, a pesar de que muchos lo dicen que es uno de los mejores bajos, y definitivamente tiene un muy buen bajo, a mí se me hace como que muy suave, ¿no? Innecesariamente suave, y pues le falta esa textura, ¿no? O sea, es demasiado cremoso, demasiado suave, a mi parecer. Es muy bueno, pero vamos con el Initial Annihilator, que es, se puede decir que es su complemento, ¿no? Porque es un bajo sólido, o sea, se siente sólido, el golpe se siente sólido, las notas se sienten sólidas. Es un mid bajo muy dinámico, pero es cierto que yo creo que todavía pudo ser un poquito más dinámico, que las notas pudieron llegar a ser un poquito más profundas. Porque de nuevo, eso es un mid bajo muy rápido, muy preciso, muy limpio, con muy buena textura. Que en las canciones donde le subes, que eso es algo también del Annihilator, me di cuenta que, o sea, que sí puede tener una pegada muy buena, pero sí le tienes que subir. Y el problema es que le tienes que subir, es que es un audífono muy brillante, entonces, o sea, sí va a pegar muy, muy, muy bien, o sea, muy potente, de nuevo, con un buen dinamismo que podría llegar a ser un poquito más, pero de nuevo, o sea, cuando le subes, pero también te va a escuchar brillante, y cuando lleguemos a eso hablaremos de eso. Entonces, a lo mejor no es como que un audífono que quieras escuchar a un volumen muy alto por mucho tiempo, porque te puede llegar a fatigar, pero pues eso de nuevo lo hablaremos un poquito más adelante. Pero el bajo también muy bueno, pero es un poquito más hacia lo preciso, ¿no? O sea, la precisión, ¿no? Que sí tiene una ligera calidez, sí. Sí, o sea, no es un subbajo que se sienta con una tonalidad neutra, tiene cierta tonalidad cálida, muy, muy ligera. Pero no, se va más hacia la precisión. Entonces, para mí, para que hubiera sido un bajo inolvidable, al menos en el mid bajo, porque no, el subbajo yo creo que está excelente, pero el mid bajo pudo haber tenido un decaimiento un poquito más natural. O sea, las notas siento que decaen demasiado rápido, y que tuviera un decaimiento más lento, no tanto como el U12 o como el Sony M9 o como el en el Andrómeda. O sea, tampoco necesito que decaiga a ese nivel. A lo mejor obviamente estaría mejor como en el Andrómeda, que es como que un punto medio, pero sí es demasiado rápido el mid bajo del Annihilator. Entonces como que a veces sí sientes que le falta, ¿no? Entonces, al menos si eres basshead, no creo que te llene por completo el Annihilator. A mí no me llenó por completo, y de nuevo es más que nada el mid bajo, ¿no? Que hubiera tenido un decaimiento en las notas un poquito más natural, o en dado caso que hubiera tenido un dinamismo un poquito mayor, que las notas hubieran sido un poquito más profundas. A lo mejor también eso lo hubiera hecho pues mejor, ¿no? Uno de los dos, no necesariamente los dos. Yo creo que ya hacer los dos hubiera sido a lo mejor sí demasiado para muchas personas, y a lo mejor imposible con esa limpieza y con esa precisión. Pero alguno de los dos hubiera sido mejor para que hubiera sido un bajo verdaderamente inolvidable, ¿no? Pero aún así, obviamente es un muy buen bajo, pero de nuevo va un poquito más hacia la precisión. Pero pues sí te puede mover incluso canciones de bajo pesado, ¿no? Obviamente no te va a llenar si eres basshead completamente, pero sí es un bajo grande. O sea, sí se siente
el poder muy, muy cañón en el bajo en general del Annihilator. Y nos vamos a las frecuencias medias, que yo creo que para mí es lo que más me gustó del audífono. Las frecuencias medias tienen un poquito de disminución, sí, definitivamente lo notas en ambos, en los instrumentos, y en los instrumentos no tanto, pero lo notas un poco. En las voces es donde sí lo notas un poquito más. En voces masculinas y femeninas, ambas, yo creo que sí lo notas un poquito, tal vez un poquito más en las masculinas. La disminución, sí. Llegué de nuevo a ver un comentario donde a lo mejor a alguien se le hizo demasiado en forma de B, o sea, demasiada recesión, ¿no? En las frecuencias medias, yo diría que eso sí es exagerado. O sea, a lo mejor venía de un audífono con las frecuencias medias bien adelantadas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, si estás acostumbrado a algo así, pues sí, a lo mejor sí se te hace muy, muy en forma de B, pero de nuevo a mí se me hace una exageración decir algo así. Pero sí, sí notas que hay una ligera disminución en las voces, definitivamente, y de nuevo, a lo mejor un poquito más en las voces masculinas. Y así como en el bajo, las frecuencias medias pues también están hechas más para la precisión, o sea, también tienen un ligero toque de calidez, pero sí son rápidas, son precisas, tienen mucho detalle, a lo mejor no obsceno, no un detalle obsceno, pero al menos yo ya no necesitaría más detalle, o sea, para mí este ya es incluso hasta un poquito de más detalle de lo ideal para mí. Pero digo, o sea, para mí es una muy buena cantidad de detalles, o sea, ya no pediría más. La separación instrumental, sobre todo, yo creo que es uno de los puntos fuertes, porque te da esa sensación de limpieza, ¿no? O sea, de limpieza brutal, más que la recuperación de detalle y micro detalle, yo creo que es la separación instrumental que le da la nota, la separación nota por nota, que le da esa limpieza, ¿no? Que a pesar de tener esa ligera calidez, pues no se siente clínico, ¿verdad? Bueno, al revés, ¿no? No se siente clínico porque a pesar de tener esa separación instrumental y ese detalle, tiene cierta calidez, sí. Entonces, las frecuencias medias en general están bastante bien, o sea, bastante flexibles, te van a mover lo que sea, pues no, porque no tiene una disminución, al menos para mí, tan considerable. Aunque sí, de nuevo, recalcando cómo va el bajo, un poquito más de la presión, también las frecuencias medias, o sea, de nuevo, si vas a escuchar algo que sea más rápido o que tenga instrumentos, o sea, que sea instrumental, obviamente eso va a ser más su fuerte, ¿no? O sea, le va a faltar a lo mejor tantito cuerpo y tantita calidez si lo que buscas es algo completamente natural. Entonces sí, no va a ir tanto hacia allá, ¿no? O sea, creo que lo vimos desde el mid bajo y de nuevo se repiten las frecuencias medias. No necesariamente es lo más natural, definitivamente. O sea, también si buscas algo más natural sería algo con ligero más cuerpo. Ligera más calidez, pero de nuevo va un poquito más hacia la precisión, pero tampoco sin ser absolutamente clínico. Y bueno, sí tiene una pequeña subidilla en las frecuencias medias altas, pero no se siente gritón para absolutamente nada, o sea, lo controla todo muy bien, como esperarías de algo de este precio. Ahora, las frecuencias altas, que de nuevo, o sea, yo creo que para la mayoría de los que han probado el Annihilator es el punto, ¿no? Porque para muchos es como que las frecuencias altas, o sea, no puedes hablar de frecuencias altas sin hablar de este audífono, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un audífono muy brillante, o sea, muy, muy, muy brillante, con muchísima extensión, las frecuencias, muchísima extensión, o sea, sí tiene esa sensación de aire. Tampoco es tan exagerada como a lo mejor esperarías, yo a lo mejor esperaría algo más en la sensación de aire por este rango de precios, o sea, por las reviews que llegué a leer, sí dije, o sea, pues sí, o sea, de tener esa sensación de aire que verdaderamente siento. O sea, sí se siente un poquito la sensación de aire, pero tampoco es una cosa de otro mundo, ¿no? O sea, tampoco exageremos. Pero sí es muy buena, definitivamente, no, súper extensión y muy brillante. Entonces, ahí es donde a lo mejor algunas personas, sobre todo que entre el 8 y el 11K, como que sí tiene esa sensación de todavía ser un poquito más brillante, ¿no? Tiene esa sensación crisp, que más que ser un sonido cristalino, o sea, sí tiene un sonido que se siente cristalino, pero más que eso es, y esa es una palabra que igual leí en una review y sí es hiperrealista, ¿no? O sea, tiene demasiado detalle en las frecuencias altas, ¿no? O sea, para bien y para mal. Ahora, obviamente, para bien porque es lo que muchas personas buscan. O sea, muchas personas no buscan algo natural, ¿no? O sea, sino buscan algo con esa sensación de muchísimo detalle, o sea, mucha presencia en las frecuencias altas.
hiperrealistas que tiene, ¿no? El Annihilator, ¿no? Si buscas algo más natural como yo, evidentemente eso es demasiado, o sea, sí es como que esto así no suena, o sea, no es completamente natural, definitivamente, ¿no? Porque, no, o sea, te da esa sensación de tener hasta más detalle de lo real, ¿no? O sea, tiene esa sensación hiperrealista las frecuencias altas, eso no se puede negar, ¿no? O sea, son unas frecuencias altas que definitivamente te dejan un impacto, ¿no? Porque sí es como que, ay, güey, o sea, sí están muy potentes, ¿no? Y a pesar de tener esa extensión, ese brillo, tiene muy pocas sibilancias, o sea, bueno, eso ya tiene que ver más conmigo, ya saben que yo a todo le encuentro sibilancias, a todo. Aunque bueno, con el Sony M9, bueno, eso ya lo veremos en su review si es que le hago una. Pero sí, el Annihilator controla muy bien las sibilancias. Todavía tiene, o sea, para mí, de nuevo, yo soy exageradamente sensible. Y todavía siento un poquillo. En la mayoría de las canciones hay algunas que a lo mejor están muy, muy, muy bien masterizadas. A lo mejor no encuentro casi nada de sibilancias. Entonces, a pesar de ser tan brillante, con tanta presencia y de nuevo esa sensación de hiperrealismo con demasiado detalle, controla muy bien las frecuencias altas, que es lo que obviamente te esperarías de algo de este rango de precios, ¿no? Pero de nuevo, si vas hacia algo más natural como yo, que a lo mejor si te gusta algo más natural, algo más cálido, algo más redondeado, no necesariamente sin extensión, pero tantito redondeado, obviamente esto a lo mejor no es lo que buscas, ¿no? Porque pues sí, de nuevo esto se va hacia otro tipo de representación de la música, ¿no? Entonces, nada más tener eso muy en cuenta, que yo creo que es el punto del que más se habla usualmente del Annihilator, que sí, esas sus frecuencias altas absolutamente brutales. Y de nuevo mencionar que hasta eso no es tan fatigante como esperarías. O sea, de un audífono así, yo creo que sí esperarías que fuera algo fatigante, que sí lo es, pero yo creo que sí puedes aguantar un muy buen rato antes de decir, ok, ya quiero escuchar otra cosa como que un poquito más suave, ¿no? O sea, como que nos vamos al Sony M9 o algo así, o al Andrómeda, ¿no? Al Andrómeda 2020, o al Andrómeda, el Emerald, sí, que también tengo aquí, pero ese ya de nuevo, esos ya son para después. Entonces sí aguantas bastante, o sea, a pesar de ser un poco fatigante, no te fatiga tan rápido como pensarías. O sea, inmediatamente lo escuchas y dices, ay, güey, o sea, ¿cuánto voy a aguantar, no? Pero sí aguantas un muy buen rato. Y bueno, en cuanto a tecnicismos, pues solamente hablar cosas buenas de este audífono. De nuevo es el detalle, muy bien. O sea, yo he leído algunas reviews y dicen que otras personas que sí han tenido bastantes audífonos de esta gama, este rango de precios, dicen que no es el que tiene más detalle. Y pues yo supongo que yo sí les creo, pero al menos yo ya no necesitaría más detalle. O sea, te digo, ¿para qué quieres más detalle, no? Y de nuevo, especialmente en las frecuencias altas que tienen ese hiperrealismo, ahí sí de plano no necesitas más detalle, ¿ok? A lo mejor en las frecuencias medias, pero es más porque porque a lo mejor buscas algo que las tenga más hacia arriba, ¿no? Pero bueno, de nuevo, mucho detalle. Y la separación instrumental, la limpieza, y que a pesar de todo eso sí tiene una ligera calidez, o sea, no es clínico definitivamente, entonces bastante disfrutable en cuanto a su tonalidad, que no es 100% natural, pero lo hace bastante bien. Y bueno, el soundstage es muy grande, el soundstage hace que el tuning, que todo el sonido de este audífono suene grande, o sea, no importa lo que estés escuchando, cuando cambies este audífono inmediatamente sientes el soundstage grande, o sea, que hace que todo el sonido de este audífono se sienta grande, se sienta imponente. A lo mejor no de una manera absolutamente absurda y masiva, pero sí, en verdad lo sientes el cambio. Igual cuando estás escuchando y vuelves a cambiar hacia algo como, por ejemplo, el U12T, o sea, es que lo tengo como referencia porque el U12T es uno de los audífonos high-end más recomendados de toda la historia, o sea, y lo siguen recomendando. Y es por algo, ¿no? Y de nuevo, o sea, estás escuchando el Annihilator, te cambias algo como el U12T y sí se siente como se encoge completamente todo el sonido, ¿no? O sea, obviamente con el soundstage, pero todo se siente más pequeño, ¿no? Y obviamente eso es algo pues que sí esperas de un audífono de este rango de precios, ¿no? Ese sonido grande en general, ¿no? Ese soundstage tan grande. Y ese imaging que obviamente acompañado de toda esa cantidad de detalles, ese layering, de esa textura, de esa separación instrumental, obviamente es demasiado preciso el imaging, ¿no? Que bueno, no lo probé en juegos porque de nuevo, o sea, ya no tengo tiempo para jugar.
y si apenas tengo tiempo para estar subiendo la review cada mes, es difícil, pero sí, o sea, el imaging, al menos en la música, es impresionante también, ¿no? Pero yo creo que es un poquito más impresionante el soundstage en tal, o sea, como tal, y lo que genera, ¿no? Que genera esa sensación de un sonido grande, en sonido en general, ¿no? O sea, el tuning en general se siente grande, o sea, ese soundstage le agrega tanto esa sensación imponente a este audífono, o sea, es algo que definitivamente tienen que escuchar alguna vez. Y bueno, en resumen, fortalezas, pues podría ser todo, ¿verdad? Porque pues, es un audífono bastante potente, pero hablemos más a lo mejor de géneros. Yo creo que si vas a escuchar algo obviamente con más precisión, rapidez, velocidad, que necesites esos tecnicismos, música clásica, definitivamente, por Dios. Música orquestral. Los instrumentos tienen muy buen peso, o sea, tienen muy buena textura. Yo creo que con los instrumentos no tengo problemas. Con el Annihilator, de nuevo, a lo mejor con las voces sí, como que un poquito más de para ser más naturales se necesitan un poquito más de cuerpo, un poquito más de calidez, pero con los instrumentos no. Con los instrumentos sí los vi con buen peso, buena velocidad, muy buena textura. Yo creo que ahí sí no me puedo quejar para nada, absolutamente nada. Entonces, si vas a escuchar música orquestral, no, música instrumental, música clásica, es una bestia el Annihilator, a pesar de nuevo tener esa forma de ese bajo que de pronto puede llegar a ser muy potente, y esa disminución de las frecuencias medias. El bajo sabe cuando tiene que actuar, entonces no es que te vaya a afectar en ese tipo de música, ¿no? Entonces, muy recomendable si eso es lo que quieres buscar. En rock clásico también es brutal como te esperas. Y el metal suena absolutamente brutal. O sea, metal suena muy brutal en el Annihilator, en verdad. O sea, metal y pues el Annihilator, por Dios, está en su nombre. Es una combinación muy potente. Pero por otro lado, si te vas por música de anime, por ejemplo, que a mí me gusta bastante, pues de pronto ese brillo, y sobre todo porque también, si no está tan bien masterizado, lo vas a notar en las frecuencias altas, evidentemente. Entonces, si de por sí no es brillante, si no está muy bien masterizado, sí vas a notar que te fatiga todavía más rápido. Entonces, música de anime, pues a lo mejor no es como que su fortaleza, pero yo creo que es más que nada porque no siempre está tan bien masterizada, y también obviamente aunado a que es un audífono muy brillante. A lo mejor si buscas algo con obviamente más naturalidad, con más cuerpo, más calidez, pues obviamente no es lo que buscas. O sea, sí lo puede hacer y lo puede hacer relativamente bien, pero obviamente no es un audífono específico para eso, ¿no? Y si eres basshead, si eres un basshead de entrada, a lo mejor yo creo que sí te puede cubrir eso. O sea, sí le puedes escuchar música, definitivamente. O sea, yo sí lo he escuchado y de nuevo muy bien, pero sí le tuve que subir y pues contrasta las frecuencias altas, que pues sí son algo brillantes, y a pesar de que sí tiene ese bajo que sí puede golpear, como mencioné, a lo mejor te gustaría que fuera ligeramente más lento el mid bajo, ¿no? Que su decaimiento fuera un poquito más lento para que fuera un bajo inolvidable, pero aún así lo hace muy bien. Pero sí no es específico también para canciones de bajo pesado, ¿no? Que digo, en general es un audífono que sí, obviamente puedes escuchar todo y lo va a hacer muy bien, pero pues sí tiene sus fortalezas y debilidades como todos, ¿no? Y pues nada, creo que ahorita, digo, lo disfruté. O sea, no es que me haya arrepentido, definitivamente no me arrepentí de comprarlo, porque definitivamente te da una idea de lo que puede hacer un audífono en este rango de precios, ¿no? Que a lo mejor no es una mejora, en ciertos puntos no es una mejora tan grande como en otros, ¿no? O sea, de nuevo, poniendo el U2CT como referencia, a lo mejor no es una mejora tan grande como lo esperarías, pero sí te da esa curiosidad de bueno, entonces a mí que me gusta algo un poquito más cálido, un poquito más natural, ¿a qué sonaría, no? Audífono de ese rango de precios, pero pues con el tuning que busco, ¿no? O sea, algo como el Andromeda 2020 o como el Sony M9, pero pues en esteroides tantito, ¿no? Entonces definitivamente seguiré buscando en este rango de precios poco a poco, porque tampoco puedo estar poniendo loco.
algo así, ¿no? Algo que vaya un poquito más hacia lo que busco ya específicamente, ¿no? Pero pues el Annihilator siempre lo quise probar, o sea, siempre me llamó la atención y pues por eso lo compré, por eso fue el primero al menos en ese rango de precios en conseguir, porque dije, bueno, siempre lo he querido, pues vamos, ¿no? O sea, no me voy a quedar con las ganas, ¿no? Pero pues poco a poco vamos a ir probando uno por otro, aunque sea una vez al año, porque pues si están algo caros los audífonos. Y pues nada, de nuevo ya las siguientes reviews, porque de nuevo aquí tengo una review que tenía pensado, o que tengo pensado, es el Sony M9, el 64 Audio 12T, el Andromeda 2020, que ahorita no lo tengo, y el Andromeda Emerald, sí, que es su versión más reciente, ahí está. Una comparativa, o sea, yo creo que esa comparativa sería bastante buena porque son audífonos musicales, o sea, que tienen calidez, que son un poquito más naturales, ¿no? O sea, son un poquito más lo que busco, el tuning es lo que busco en esos 4, por ejemplo. Entonces, esa comparativa se me hace muy interesante, digo, por algo me los compré. Bueno, me los compré porque obviamente me da curiosidad, ¿no? Pero, por ejemplo, esos 4 estaría, yo creo que muy buena, pero no sé si quiera la hago, ¿no? Porque a lo mejor los termino vendiendo para comprarme otro como el Annihilator, entonces, no sé. Lo que sí es que ya vamos a ir a los audífonos baratos. Ya nos vamos definitivamente a enfocar ya mucho más a eso, porque ya tengo bastantes. Sí, ya tengo dos casetas, no son 2 casetas, pero de otras marcas sí tengo otras. Entonces, muchas comparativas por hacer. Y aunque vaya subiendo un video por mes, ahí voy a estar, siguiendo haciendo comparativas. Y ahora sí se vienen los audífonos baratos otra vez. Entonces ya no hay como que nos alocamos por un rato con los audífonos high-end, pero ya no. De hecho también pues el Elysian Pilgrim no sé si le haga review por lo mismo, ¿no? Porque pues ya me quiero enfocar un poquito a los audífonos más baratos. Porque me gustaría el Pilgrim con el Moondrop Variations, que también me gustó bastante. Y no sé, por ahí otro, ¿no? Iba a ser el Final A6000, pero ya lo vendí. Pues este también está bastante bueno. Entonces no sé, de nuevo, ese tipo de comparativas ya no sé si las voy a hacer siquiera, porque ahorita me voy a enfocar, ¿no? en audífonos más baratos. Definitivamente regresamos, ¿no? O sea, regresamos a nuestras raíces después de este video, ¿no? Y pues nada, amigos, espero que se haya entretenido un poquito este video. Pues si alguno de ustedes dice, sí, yo gracias a eso me compré un Annihilator, ¿no? Pues ahí me cuenta si les gustó o no el Annihilator. No, pues quién sabe, ¿no? Entonces, pues no sé, cuídense mucho, amigos y amigas, animalillos del bosque. Chao.